tardes, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Yo comenté un poquito la semana pasada al pasar por acá que están saliendo nuevas traducciones de libros clásicos. En principio me alegro porque son traducciones hechas acá por escritores argentinos, escritores y traductores argentinos, y eso hace una diferencia grande, pienso. Y bueno, y además hay muchos temas, me parece, que vale la pena debatir un poco acá en el programa acerca de la traducción. Así que tengo a Pablo Imberg, que escribió este libro que tengo acá, Escribir palabras ajenas, específicamente dedicado a este tema de la traducción, y que acaba de publicar una nueva traducción de 1984 de George Orwell, nada menos. Y también está con nosotros Edgardo Scott, escritor y traductor. Estuvo acá en el programa no hace tanto con su libro Caminantes. Y ahora tradujo nada menos que Dublineses, el primer libro de James Joyce. Ahí los tengo, a Edgardo desde Francia, Pablo desde acá nomás, supongo, desde su casa o la casa de algún allegado. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. A ver, ¿por dónde empezamos? Tengo mucho tema. Yo quiero hablar un poco en general de los temas relacionados con la traducción, pero además quiero que me hablen un poquito de estos libros que han traducido ahora, porque hay una frase que circula mucho y que algunos de ustedes la nombran en su libro, creo que Piglia también la hizo suya, que decía que cada 10, 15 años hay que volver a traducir los clásicos, porque cambia la lengua. ¿Es así? ¿Ustedes están de acuerdo con esto? Lo dejo al maestro. A ver. En realidad, creo que es un tema complejo que no merece una respuesta sencilla. O sea, hay argumentos a favor de eso que decías vos, y hay también argumentos en contra. Y en mi libro yo justamente cito una frase de Henri Mechonic que dice que tomamos como regla la mayor parte de las traducciones que caducan, pero que hay algunas excepciones de traducciones que se mantienen en el tiempo. No vamos a entrar ahora en demasiados detalles, pero yo creo que las dos cosas son sostenibles de distintas maneras. Hay algo, sí, de que la lengua va cambiando con el tiempo. En ese sentido, Borges con Pierre Menard lo hizo como a su manera muy patente, ¿no? Las mismas palabras dichas en la misma lengua, unos siglos después, quieren decir otra cosa. Sí. Pero cuando leemos El Quijote nosotros, estamos leyendo las mismas palabras que escribió Cervantes, aunque quieran decir otra cosa. ¿Por qué la traducción en ciertos casos no puede tener un proceso similar? Ese sería como un poco claro, respuesta, el contraargumento. El contraargumento. Exacto, sí. Tú lo has dicho. Quizá estoy de acuerdo con lo que dice Pablo y de algún punto pensaba la cuestión de la vigencia, ¿no? Quiero decir, así como por algún motivo, que creo que es el motivo es la lectura, ¿no? Es decir, no deja de ser la traducción también una operación muy, muy fuerte de lectura. Entonces, así como hay algunos textos que dejamos de leer y que se vuelven una pieza de museo literario, diríamos, ¿no? Hay otros que no, ¿no? Y me parece que en ese sentido creo que la traducción o las traducciones corren a veces una misma suerte, ¿no? Es decir, hay traducciones más o menos vigentes, de algún modo, ¿no? Entonces creo que un poco corre la suerte de la literatura. Bueno, volviendo a lo que decía Borges, por eso Borges siempre decía, bueno, ningún problema tan consustancial, ¿no? El famoso adagio borgiano sobre la traducción, ¿no? Que es como el tema de la literatura, de la traducción, ¿no? Yo me acuerdo una vez que vino Pablo acá al programa y dijo, así al pasar, y quedó, porque estábamos hablando de otra cosa, pero a mí siempre me quedó esto, que él dijo, no siempre es bueno que los grandes escritores traduzcan, porque meten demasiado de sí en las traducciones. Y a mí eso me quedó dando vueltas, y ahora leyendo el libro de Pablo, y también en el prólogo que vos le hiciste a Dublineses, Edgardo, aparece este tema de que Borges por ahí mejoraba los textos que traducía, ¿no es cierto?
no era tan fiel a la letra. A ver, levanta la mano. No, ¿sí? pues, yo lo que quiero decir es que no sé si los mejoraba. Ajá. Eso es discutible. Él sentía que él creía que los mejoraba, por eso los cambiaba. Hay Está situaciones, bien. ¿no? Ponele, yo leí Santuario de Faulkner y no entendí nada en una versión, por supuesto, castiza española. Me acuerdo que después entré a Faulkner por Las palmeras salvajes traducido por Borges y me pareció una locura, digamos, ¿no? Sí. Entonces, depende un poco de las situaciones, ¿no? ¿Qué decís vos, Pablo? No, yo digo que, digamos, no es 1 más 1 igual a 2. Son situaciones complejas y no me gusta cerrarlas en una sentencia, ¿no? Es decir, a mí lo que me parece es que las traducciones de Borges son muy interesantes obras de Borges, son muy interesantes para conocer a Borges. No estoy tan seguro de que sean igualmente interesantes para conocer a los autores traducidos. Claro. Esto es lo que digo, pero por supuesto puede haber distintas opiniones. Y tal vez no sea Borges el mejor ejemplo de escritor traductor, diríamos, ¿no? Porque quizá hay otros escritores, por ejemplo, Cabrera Infante, ya que estamos en tradujo el tema, dublineses, ¿no? Cabrera Infante. Claro, la traducción de Cabrera de dublineses, que era la que todavía y aún circula muchísimo, digamos, retocada y demás, pero circula mucho. Cabrera tradujo de una manera muy generosa, para decirlo rápidamente, ¿no? Es decir, tradujo pensando mucho en Joyce, ¿no? Y quizá me parece que hay veces que los escritores, como decía Pablo, ¿no? Se ensimisman aún más que lo acostumbrado y eso repercute en la traducción, ¿no? ¿Qué pasa con el tema? Recién lo dijo alguno de ustedes al pasar. Hay tantas traducciones que se han hecho en España, ¿no es cierto? Estos libros de los que estamos hablando, también Corazón de las Tinieblas, apareció una nueva edición traducida acá por Fondebrider. O sea, son todos escritores, traductores argentinos y se están publicando acá en el país. ¿Qué cambia eso? Porque yo soy una generación que leyó tanto traducido en España que realmente me alegro mucho de que esto suceda. Sí, quiero decir 2 o 3 cositas sintéticas. Una es que yo había traducido El Corazón de las Tinieblas, está publicado por Losada hace como 10 años. O sea que había una traducción esa argentina. Me la perdí, ¿ves? Sí. Luego quiero decir que, bueno, la situación de que muchos libros se traduzcan en España es porque la industria editorial española es la más fuerte de la lengua castellana. No me cabe duda, Pablo, pero nos obliga a leer por ahí en un trabajo que fue hecho para españoles, no para nosotros. Es un problema muy complejo y fundamentalmente económico, más que traductivo, podríamos decir. Pero yo creo que de todas maneras hay algún espacio acá. Bueno, a ver, pasó algo raro. Por ejemplo, en el caso de 1984, para no irme por las ramas, la primera traducción que se publicó de 1984 se hizo en Argentina y se publicó en Argentina. La hizo Arturo Brey, si no recuerdo mal, que se llamaba, un paraguayo de padre inglés, militar, exiliado de Paraguay, se radicó en la Argentina, acá escribió algunos libros y tradujo unos cuantos. Entre ellos 1984. Esa fue la primera traducción que se publicó. Tiene un par de censuras de cuestiones sexuales porque tenían miedo de que por eso pudieran prohibirla. La traducción española, que salió como un año después, tuvo un problema mucho mayor con la censura y recortó partes mucho más grandes. Después pasaron muchísimos años y hará 20 años o algo así, hubo una segunda traducción, o una nueva traducción en España y hace un poquito menos otra más en España. No había habido otras traducciones por acá. Ahora Orwell entró en el dominio público a partir de este año. Yo creo que también influye eso, que son todos autores, son autores que han entrado en el dominio público, bueno, no se pagan derechos, también eso debe influir. Pero yo leí, Edgardo, que vos tenías
con Joyce una especie vos querías realmente traducir este libro, no era un trabajo profesional más. Claro, de hecho, no, y de hecho por eso yo decía antes, yo traduzco cuando surge algo que me interesa y todo lo que traduje fueron libros que encontré de algún modo o que reencontré y que quería traducir, digamos, ¿no? De hecho, pensaba que está bueno porque en 1984 yo lo leí en inglés, digamos, cuando estudiaba inglés, y creo que nunca más lo leí, así que va a estar buenísimo encontrarme con la traducción de Pablo. Y ese fue el caso también de Joyce, que los cuentos de dublineses yo los leí como short stories cuando estudiaba inglés en Lenguas Vivas, a mis 17 años, 16 años. Entonces, y fue extraordinario, ¿no? Fue algo muy, muy impresionante para las lecturas que a su vez, no sé, supongo que en esa época yo estaría con García Márquez o con, no sé, claro. o con Sábato, ¿no? Y de golpe leí estos cuentos y verdaderamente me volaron la cabeza. Y también tengo que admitir, bueno, una rama de mi familia es irlandesa, entonces estaba como el vínculo emotivo, diríamos, ¿no? De poder, de reencontrarme un poco con esa lengua, ¿no? Y traerla a su vez a la lengua del presente, que volviendo a lo que vos preguntabas, me parece que la diferencia con España es esto, digo, traducir siempre también tiene un gran elemento político porque la lengua es política. Entonces cuando uno traduce, se está metiendo, y digo, estamos usando a Joyce, o a Orwell en este caso, fíjate, Orwell sobre todo, ¿no? Para meterlos en la discusión del lenguaje y de la ideología y de nuestras narraciones, digamos. Absolutamente. ¿No? Entonces, por eso es tan distinto traducir según las regiones, ¿no? El Río de la Plata, México, España, qué sé yo, ¿no? Exactamente. Vos decías, en el caso de Orwell es eminentemente político, pero yo leía en tu libro, Edgardo, vos citás que algunas frases de Joyce, hablando de dublineses, y decís que mi intención era escribir un capítulo de la historia moral de mi país y elegí Dublín, donde ya no vivía, porque esa ciudad parecía ser el centro de la parálisis. Y después dice, he escrito la mayor parte en un estilo de escrupulosa mezquindad, porque uno los lee y puede pensar que es una lectura costumbrista de situaciones en Dublín, etcétera, pero ¿qué hay atrás de todo esto, no? Ya nos queda poco tiempo, pero yo quiero un comentario de ustedes, cada uno de ustedes, sobre los textos que tradujeron. Bueno, arranco yo, así engancho con esto. Dale. Pero totalmente, me parece que Dublineses es como el primer eslabón del gran proyecto, diríamos, narrativo de Joyce, y ya da cuenta de la ambición del tipo, podríamos decir, ¿no? De la que no cabe duda, su eficacia además, ¿no? Entonces me parece que se ha leído mucho en una clave muy ligada a esa, como mimética de las historias de la ciudad y me parece que no hay que leerlo tanto por ahí, sino por ejemplo, cómo ha influido Joyce en la invención del relato contemporáneo. Es decir, yo sigo diciendo, y muchas veces lo digo en los pequeños talleres o cursos que doy, cuando hablo de cuentos o a algunos alumnos o demás, que es muy difícil todavía ir más lejos que algunos relatos que están en dublineses en la forma breve, ¿no? El nuevo cine argentino, sin ir más lejos, Reckman, para ir rápido, ¿no? Sí. Todavía le debe a este tipo de relato, ¿no? Y la narrativa norteamericana, bueno, una importantísima parte, seguro, ¿no? Entonces, me parece que hay que pensar la cuestión formal que se juega en dublineses, que creo que sigue siendo de una gran riqueza para nosotros, ¿no? Y Pablo, decís en un momento que si Rebelión en la Granja, libro anterior de Orwell, era la proyección del pasado en el presente, el estalinismo, 1984 será la proyección del futuro en el presente. Advertible hoy no solo en regímenes totalitarios de cualquier signo, sino también en ciertas oscuridades de las sociedades democráticas. Sí, yo digo, si no me equivoco, ahí digo, entre
comillas, llamadas democráticas, ¿no? Una cosa así. Sí, para mí, yo digo la verdad, yo no me hubiera propuesto de primera moción para traducir 1984, no por 1984 en sí, sino porque tengo una especie de dificultad, llamémoslo, neurótica, con lo que ahora llaman distopías, la ciencia ficción y ese tipo de cosas. Nunca me llevé muy bien. Pero bueno, surgió esta posibilidad y la verdad es que yo estoy muy agradecido de haberlo hecho porque yo sabía que era un libro muy importante, pero no le entraba y así le tuve que entrar y con microscopio, ¿no? Como es el trabajo que requiere la traducción. Exacto. Y realmente es muy sorprendente ese tipo de cosas. Es decir, a mí en general no me gusta mucho la idea de valorar una escritura, un tipo de escritura, una obra literaria, por su capacidad de profetizar, supongamos. Pero lo que tiene Orwell es que la lucidez del tipo para ver, digamos, lo peor de los efectos de ciertas cosas de la política es muy fuerte, es muy tremenda. Y entonces en ese sentido, sí, el caso típico es el de que han instalado tanto las redes y todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las redes y ese tipo de cosas en las que yo conozco más de oído que por experiencia propia, porque no estoy en redes, pero tienen esa cosa de que hay que decir todo en muy pocas palabras. Entonces, en muy pocas palabras no hay tiempo para dar argumentos. Hay que simplemente hay que disparar, digamos. No hay tiempo no hay tiempo para decir arriba las manos, de qué se lo acusa. Hay que tuitear. ¡Pum! Algo así. Entonces, los 2 minutos de odio que hacen todos los días ahí, donde le ponen las imágenes de alguien a quien hay que vilipendiar y todo el mundo gritándole. Y, bueno, todo eso está en Orwell y en 1984. Y están todos los días en nuestro mundo de hoy. Bueno, me tengo que ir al corte. Les agradezco mucho esta charla. El que quiera seguir con estos temas, acuérdese que está Escribir palabras ajenas, el libro de Pablo Ingber. Y por supuesto recomendamos leer Dublineses de James Joyce en la traducción de Edgardo Scott y 1984 de Orwell en la traducción de Pablo Ingber. Y gracias a los dos y me alegro de verlos aunque sea por esta vía. Hasta pronto. Gracias a vos. Gracias, chao. Nos vamos al corte y enseguida volvemos.